Muy buenas noches, que Dios les bendiga. En esta oportunidad voy a estar leyendo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 38. En este pasaje nos relata parte de la historia del pueblo de Israel, cuando en su contexto histórico vemos que estaban siendo asediados por un imperio, nada más y nada menos que por el imperio babilónico. Este imperio que venía arrasando con distintos pueblos, otras naciones, los esclavizaban y además los llevaban cautivos. Pero todavía la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Jehová, estaba de pie. Y en este lugar había muchos profetas que estaban diciendo, según a su entender, y decían que Dios les hablaba, de que la ciudad de Jerusalén no iba a caer, de que el templo iba a permanecer de pie y de que el pueblo babilónico iba a ser destruido por Judá. En medio de todo esto, vemos que no era solo un profeta, sino que varios profetas adivinos estaban diciendo exactamente lo mismo, que Judá iba a permanecer, que Jerusalén iba a estar de pie y que iban a derrotar a su enemigo, en este caso, Babilonia. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba corrompido por la idolatría. Habían adoptado a otros falsos dioses, según ellos porque tenían poder para la guerra. Habían adoptado incluso dioses babilónicos, porque decían, ellos son dioses que pueden ser efectivos cuando nosotros vayamos a la guerra y nos van a defender. Y había una mezcla. Adoraban al Dios verdadero, pero también tenían lugares altos, altares, e incluso habían profanado la casa de Dios llevando ídolos. Por ese motivo, se levanta el profeta Jeremías, enviado por Dios, para decirles, a causa de su pecado, esta ciudad va a ser destruida. El rey, los nobles y muchos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y van a destruir la ciudad y van a destruir el templo. Claro, cuando Jeremías dice esta palabra, entonces los principales de Judá se levantaron contra él, diciendo, dices mentiras, y lo único que haces es hacer desfallecer el corazón de los valientes que van a pelear. Lo tomaron a Jeremías como un falso profeta, o como alguien que venía a hablar destrucción. Decían, solamente profetizás el mal. Sin embargo, Dios lo había enviado. Cuando leemos este libro, en los primeros capítulos, Dios lo llama a Jeremías y le dice, yo voy a estar contigo y vas a hablar todas las palabras que yo te diga. Jeremías era obediente a Dios. Y en este pasaje que vamos a leer, capítulo 38, del versículo 1 en adelante, vamos a ver lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia, oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Semalías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías había hablado a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo al rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec,
que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió a la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar a la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y lo echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope: Pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Entonces vemos aquí que el profeta Jeremías, a causa de predicar la verdad, de anunciar que solamente iban a sobrevivir aquellos que escaparan de la ciudad, él fue encarcelado, y no solamente eso, sino que fue arrojado a un pozo que no tenía agua y estaba lleno de barro, y él se enterró hasta el cuello en el barro. ¿Todo por qué? Por decir la verdad de la palabra de Dios. Cuando escuchamos historias similares, vemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, se repiten una y otra vez. Que muchos siervos de Dios, profetas, cuando anunciaron la palabra de Dios, fueron perseguidos, encarcelados, algunos fueron muertos. Y Jeremías, en este caso, no es la excepción. Pero cuando lo pensamos en nuestra vida, ¿verdad? Una persona que sirve a Dios, que es obediente a Dios, y le acontece todo esto. Alguno pudiera pensar: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor guardando a sus hijos? Bueno, Dios le prometió a Jeremías estar con él. Dios le prometió a Jeremías que él iba a poder anunciar, que iba a poder cumplir con el propósito por el cual Dios lo había enviado. Ahora, en ningún momento Dios le dijo que no iba a tener dificultades. En ningún momento Dios le dijo de que no le iban a perseguir. Jeremías aquí se encontraba en una situación muy difícil. ¿Por qué? Si bien, viendo la historia de este hombre, vemos que él pertenecía a un grupo de los nobles. Él tenía lugar en el palacio, tenía familiares que trabajaban dentro del palacio, que eran personas letradas. Y sin embargo vemos aquí que el profeta Jeremías no solamente tiene enemigos dentro de los príncipes de su pueblo, sino que también el rey, de alguna manera, se pone en su contra. El versículo 4, cuando él da la palabra de parte de Dios diciéndoles: es necesario de que salgan de esta ciudad porque Dios la ha entregado, era a causa del pecado de estas personas. Sin embargo, ellos no reconocieron su pecado y dijeron: el problema lo tiene este profeta, el problema lo tiene Jeremías, porque está hablando mentiras y está haciendo que el pueblo desfallezca, que su corazón tiemble de miedo, y entonces sí va a perder terreno ante el enemigo. En el versículo 4 leíamos, y dice que los príncipes dijeron: muera ahora este hombre. ¿Se imagina? Haciendo la voluntad de Dios, perfecta y agradable, y de repente la respuesta para su vida es que muera este hombre. Tal vez nos encontramos en un tiempo donde recibimos el llamado de Dios, donde corremos en pos de ese llamado, y en medio del servicio nos encontramos con que nuestro entorno se vuelve en contra. Pero todavía había una esperanza.
Jeremías dice: yo tengo de alguna manera contactos con el rey, algunos aliados dentro del palacio, y entonces van a poder estar de mi lado, van a poder hacer posible de que yo no tenga tantas dificultades, porque estos hombres querían que muera. Y el versículo 5, él recibe una respuesta. El rey Sedequías, rey de Judá en aquel tiempo, dice: he aquí está en vuestras manos. El rey nada puede hacer contra vosotros. ¿No les parece conocida esta historia? ¿No les recuerda a otra historia más reciente? Cuando Jesús estaba siendo acusado por los judíos, él fue ante Pilatos y también lo llevó ante un tribunal para hacerle preguntas y ver qué era lo que él decía de sí mismo. Y luego de interrogarlo, él dijo: la verdad que no encuentro nada malo en este hombre, nada digno de muerte. Pero se escuchaba fuera del palacio que gritaban: crucifíquenme, que muera. Y este hombre Pilatos dijo: bueno, los dejo en sus manos. Como conocemos, se lavó las manos. Y aquí el rey Sedequías hizo exactamente lo mismo con Jeremías. Yo no puedo hacer nada. Ustedes son el pueblo, está en vuestras manos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo recibir esto? Ahora Jeremías, ¿estaba padeciendo todo esto porque él había hecho las cosas mal? Si fuera así, yo creo que todos diríamos: bueno, se lo tenía merecido. Bueno, son los frutos de su manera de actuar, de su manera de obrar, y entonces está cosechando lo que sembró. Sin embargo, él había sembrado la palabra de Dios. Y lo vemos que está aquí rodeado de esta circunstancia donde le querían dar muerte, y el rey, quien tenía el poder, la autoridad para librarlo, dice: yo nada puedo hacer. Bueno, hay momentos en nuestra vida cuando pensamos que ya nada se puede hacer. Cuando pensamos que todo se terminó. Yo creo que Jeremías habrá dicho: hasta aquí llegó mi ministerio. Porque todos quieren verme muerto. Y el rey, que tenía poder para librarme, ahora está diciendo que él nada puede hacer y me entrega en sus manos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Te has sentido alguna vez de esta manera? De que ya no hay nada por hacer. De que ya no queda nada. Y tal vez alguno se acercará por ahí, como lo decían a Job: y algo habrás hecho mal. Cometiste algún pecado, por eso te sucede de esta manera. Vemos aquí en el relato, como también en la vida de Job, que Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido porque la gente no quería escuchar la voz de Dios. Solamente quería escuchar palabras que se acomoden a sus deseos personales y propios. Este pueblo estaba lleno de arrogancia, lleno de idolatría, donde confiaban en dioses de madera, de yeso, y decían: nada nos va a pasar. Y de repente viene Jeremías y dice: mejor que huyan de este lugar porque va a ser destruido. Jeremías es apresado, como leímos, y es llevado a un lugar. El versículo 6 dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Emelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo, barro, y se hundió Jeremías en el cieno. Este cieno estaba allí estancado hace mucho tiempo, seguramente tendría mal olor. Y había escasez y habría hambre en la tierra porque estaban siendo asediados por el ejército de Babilonia. Si afuera había escasez, ¿se imaginan dentro del pozo lleno de lodo? Ahí no le iban a dar ni agua ni pan. Me imagino Jeremías: qué muerte tan tremenda voy a tener aquí, en un pozo, con el barro hasta el cuello y sin nada para comer, sin nada para tomar.
cuando pensó Jeremías que todo terminaba. Bueno, ¿alguna vez te has sentido así? Tal vez. Tal vez no con tu vida, porque la muerte estaría golpeando, sino alguna situación familiar, sino tal vez alguna situación espiritual y decir, no, yo ya no puedo seguir más, no hay forma. Tal vez con tu trabajo, pero en algún momento de tu vida tal vez dijiste, se terminó, no hay ninguna forma, no hay ninguna posibilidad, estoy aquí hasta el cuello, no hay agua, no hay pan. Cuando todo parecía terminar, entonces aparece otra persona en escena, Ebed-Melech, un etíope que trabajaba en la casa real. Cuando se enteró que habían puesto a Jeremías en aquel lugar, él se acercó y le habló al rey y le dijo, la verdad que hicieron muy mal, porque este hombre verdaderamente es un hombre de Dios, porque este hombre está hablando la verdad. Y entonces, junto a un grupo de hombres, se acercaron a aquel lugar donde está Jeremías. Yo me imagino Jeremías empezó a escuchar un ruido allí arriba y habrá dicho, vienen para terminar con mi vida, vienen para matarme. Ya está, ya estoy listo. Jeremías en algunos momentos de su vida llegó a decir, ¿para qué nací? Para este sufrimiento, para estar hablando la palabra de Dios, pero que nadie me quería escuchar. Entonces yo creo que en este momento él habrá pensado, llegó mi fin, vienen para matarme. Pero de repente vio que le bajaron sogas, unos trapos para que no se lastimen sus brazos, y lo empezaron a levantar. Y era este hombre, Ebed-Melech. Tal vez sea el tiempo de que llegue este hombre, Ebed-Melech, cerca de tu vida. Es un tipo de aquel que rescata tu vida. El Señor es quien viene a rescatarte. El Señor Jesús es el que pagó el precio para rescatar tu vida. Y si estás sirviendo a Dios y conoces a Jesús, y en medio de tu servicio al Señor te ves que las cosas están muy complicadas, de que parece que todo se termina, yo quiero decirte que siempre va a haber un Ebed-Melech que va a tender esa soga para sacarte de la cisterna, para sacarte del lodo. El Señor ha establecido una iglesia, el Señor ha establecido un pueblo, un cuerpo, donde nos ayudamos mutuamente, donde podemos orar unos por otros. Este es el tiempo donde la iglesia se levanta, y se levanta extrayendo a los Jeremías de las cisternas sin agua. Por eso yo te animo en este día a que puedas acercarte a Dios, que estés en comunión con la iglesia. Es tiempo de estar unidos, es tiempo de extender una soga al que está allí en el lodo, y también es tiempo de seguir hablando la verdad de la palabra de Dios, aunque a veces no sea fácil, aunque te persigan, aunque te cierren puertas, aunque te arrojen en un pozo sin agua y estés hasta el cuello en el barro. Luego de esto, Jeremías fue llevado al patio de la cárcel. Ya no estaba en la cisterna. De esa manera, todos creeríamos que Jeremías también perecería, porque era del pueblo judío. Sin embargo, Dios en su providencia, en su amor, en su misericordia, cuando cae Jerusalén, cuando el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia, muchos murieron, Jeremías fue sostenido por un gobernante babilónico. ¿Qué quiere decir? Que lo mantuvo como una persona noble, como alguien que había predicho lo que iba a decir a Judá y se había cumplido. Los babilonios reconocieron de que el Dios de Jeremías era el verdadero Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? El pueblo de Judá no le escuchó, pero los babilónicos, reconociendo de que era un profeta de Dios, del Dios verdadero, lo mantuvieron con vida y lo trataron con mucho respeto.
y también aquellas personas que huyeron de la ciudad, que fueron pocos, conforme a la palabra del profeta, y se pasaron a los caldeos, salvaron sus vidas. Y aquellos pobres de aquel lugar recibieron tierras, recibieron viñedos y estuvieron mucho mejor de lo que estaban antes. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra de Dios, porque creyeron al profeta. Fíjense que el final de esta historia, ¿no? Cuando Jeremías pensó que todo había terminado, cuando lo que nosotros diríamos, y los que más van a sufrir son los pobres y aquellos que salieron de la ciudad. No, el rey fue apresado, todos los nobles, muchos fueron muertos. Pero aquellos que confiaron en Dios tuvieron mejores condiciones, y el profeta Jeremías no solo preservó su vida en aquel tiempo, sino que además fue tratado con honra y respeto a causa de la palabra de Dios. Así que yo te animo en este tiempo más que nunca que puedas confiar en el Señor y que seas fiel a la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Yo te bendigo y te animo a que puedas poner en práctica tu fe en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.